tenemos un tema hoy bien poderoso. Amén. Porque hay gente que piensa que nada más los pecados, cuando la gente decimos, fulano de tal cayó en pecado, ¿qué se le viene a la mente? La fornicación. La fornicación, el adulterio, o sea, pecados sexuales. Es correcto. Pero resulta que no es tan así. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Ya lo hemos hablado en otros videos hace algún tiempo atrás, pero es bueno profundizar este tema y siempre sacarlo a colación, porque hay muchas personas que están pecando deliberadamente y pretenden, hermana Karen, entrar en el cielo así. No, y están confiados. Está confiado, dice, no, yo no, mi pecado es un pecado chiquitico así. Ajá. Como el pecado chiquitico así, entonces yo puedo entrar coleado. A lo mejor alguno dice, bueno, si no entro por la puerta de adelante, entro por la puerta de atrás o me meto por una ventana al cielo. Y resulta que para entrar al cielo, amados hermanos, no hay atajos. ¿Entienden? O se entra por la puerta como tiene que ser la puerta, aleluya, esa puerta maravillosa, gloriosa de salvación y de vida eterna, o sencillamente no se entra. Sí. Así que bueno, vamos a predicar palabras de vida eterna. Es muy importante saber que hay pecados, amados hermanos, que están ahí y que se pueden cometer a diario. Y si usted no se arrepiente de esos pecados y corrige a tiempo, lamentablemente esa persona puede perder su salvación, porque hay gente que piensa que cuando la persona se convierte a Cristo, llega a la iglesia, dice que no pierde la salvación, pero eso es falsa doctrina, Sí. porque resulta que nosotros estamos acá peleando una batalla, o sea, la buena batalla de la fe. Y si nosotros estamos peleando una batalla, esto es el que persevere hasta el fin, es decir, es hasta el fin. Como el apóstol Pablo lo dijo claramente, pocos días antes de partir a la eternidad con Cristo, él dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Entonces dice, el apóstol Pablo decía que había una corona que le esperaba a él, pero no una corona corruptible, sino una corona incorruptible. Eso es algo glorioso, amados hermanos. Sí. Así que cuando nosotros hablamos de pecado, ese término es bien amplio. Y hay gente que comete pecado y están dentro de la iglesia, están allí y piensan que no pasa nada. Dicen, no pasa nada. O sea, no hay ningún tipo de arrepentimiento. Porque se ha hecho muy viral y muy famoso y muy, digamos, conocido en la iglesia que los pecados sexuales son los únicos pecados que Dios condena. Es decir, el que cae en fornicación, el que cae en adulterio, el que cae en lascivia, el que cae en todos estos delitos terribles, pecaminosos, sexualmente hablando, eso sí es pecado, pero lo demás no es pecado. Como por ejemplo, este pecado, facilito de cometer, facilito, por ejemplo, el chisme. El chisme, amados hermanos, es un pecado facilito de cometer. Así es. Puede caer usted en un chisme, sencillamente que se siente usted con varias personas y usted queriendo o no queriendo, usted puede aterrizar en un chisme y convertirse automáticamente en un chismoso. Y déjeme decirle, amados hermanos, que el chisme es un pecado, para que estemos claros con eso. El chismoso es un pecado. Inclusive la Biblia dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Así es. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Ahora la pregunta es, si la Biblia dice que el chismoso aparta a los mejores amigos, ¿cuál es tu mejor amigo? Tú me vas a decir, no, mi mejor amigo es Jesucristo. Exactamente. Apartas al Señor Jesucristo de tu vida. Amén. Te alejas de Jesús. Un chismoso se aleja de Jesús. Un chismoso anda pecando, amados hermanos,
Es una cosa fea, desagradable, Así es. porque el chismoso automáticamente cae en otro pecado que es la mentira, porque siempre van alineados. El chisme y la mentira van de la mano así agarraditos, y son dos pecados fáciles de Sí, cometer. porque hay personas que dicen, o sea, cuando se dice la verdad, cuando se llega un comentario, se dice la verdad, las cosas como son, eso no es chisme. Y el chisme cuando se le aumenta es cuando se llega a la mentira, o sea, cuando se le anexa a ese comentario mentira y falso testimonio. Porque hay personas que dicen, ay, por ejemplo, hermana Karen, tal cosa, no, no es que yo sea chismoso, ¿no? Si está diciendo la verdad, no es ningún chisme. El detalle es cuando se le aumenta y es No, cuando se llega a la mentira. Y también hay que ver, hermana Karen, cómo se dice esa verdad. ¿Me entiendes? Porque puede ser una verdad manipulada o una verdad inflada, y es lo que tú acabas de decir, se convierte automáticamente en una mentira. Pero imagínense que alguien cayó en fornicación en su iglesia, cayó en pecado de fornicación, y es verdad que cayó en pecado de fornicación, pero de repente usted se va de casa en casa diciendo que esa persona cayó en fornicación. Pregunto, Manacari, es verdad que cayó en fornicación, pero ¿es chisme o no es chisme? Por supuesto. Porque, Entonces, o sea, no tienes por qué hacer eso. No tienes por qué hacer eso. Una Imagínate, actitud. es una verdad, cayó en fornicación, está bien, pero resulta que cada vez que vas donde algún vecino o algún hermano de la iglesia y vas con esa intención, escúchame, con esa intención de decir que cayó en pecado fulano de tal, o sea, tú vas con esa intención, tú no vas con la intención de saludar al hermano, de cómo está mi hermano, cómo está, no, tú vas con la intención de meter la cizaña, de sembrar el veneno y de decir, mira, fulano de tal cayó en fornicación con no sé qué más. Es verdad que cayó en fornicación. Correcto. Pero también le puede anexar una barriga, le puede anexar un aborto, le puede anexar la persona que no es. Dice, no, quién sabe con quién sería. Dicen que fue con este, con aquel y con aquel. Le va sumando, le va sumando. Es verdad que cayó en fornicación, pero tú no tienes por qué ir de casa en casa diciendo eso, porque primero y principal, eso no es problema suyo. Es la realidad. ¿Qué es lo que usted debe hacer si es que le duele tanto que alguien cayó en fornicación? Bueno, meterse en oración y ayuno. Correcto, orar. Llevar a la presencia del Señor a esa persona y colocarlo allí y bueno, y entender de que si esa persona cayó, tú tienes que cuidarte. Porque aquí todos estamos, bueno, hermano, peleando una batalla. A lo mejor ese hermano se descuidó y cometió la pifia, porque te voy a decir una cosa. Estamos hablando de los pecados más fáciles de cometer. Y ya te hablé de dos completicos. No sé si tienes alguna cita bíblica allí. A ver, sí. Mira, te hablé dos sencillos. Y ya te voy a hablar a fondo de la mentira. Pero el chisme y la mentira van de la mano. Ahí hay dos que son facilitos de cometer. Si yo, por ejemplo, hablando de mentira, ya vamos a hablar del versículo que tiene la hermana Karen del chisme. Pero si yo digo una mentira, si yo estoy en mi casa y suena el teléfono y me está llamando alguien a mí, y mi hija atiende el teléfono. Aló, ¿cómo está, hermano Carlos? Y no sé qué. Y entonces yo le digo desde aquí, dile que no estoy. Dile que no estoy. Ya, y esa persona es cristiano y cae en ese terreno, esa persona está pecando. Esa persona es un pecador. Porque está, primero que está mintiendo y está poniendo a su hijo a mentir. Y eso pasa mucho. Y eso pasa mucho. Dile que no estoy. ¿Me entiendes? Dile que estoy ocupado. Mentira, no estás ocupado ni y estás ahí. Eres un mentiroso. Me hizo recordar ahorita, eso pasó, bueno, estos días, que se llama a un taxista, ya la esposa había contestado la llamada. Entonces llama a la persona tal, o sea, Pedrito, por ejemplo.
Pedrito, entonces él le dice, no conteste, no conteste. No, pues ya Ya contesté. contesté, ya contesté. Y se escuchaba toda la conversación. Exactamente. Ya contesté. No estoy escuchando, y eso uno siente como pena y ay, bueno, entonces él tuvo que contestar. Y entonces es tremendo, ¿verdad? Claro, hermano, mire, el chisme y la mentira van de la mano. Sin embargo, hay chisme hay cosas que pueden ser verdad y pueden inflarlas e ir de casa en casa llevando ese chisme, se convierte a la persona en un chismoso. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana Karen? A mí, bueno, corroborando, pastor, Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es que tiene que ser una persona perversa, el que, o sea, oye, vas a ser, como dice, leña de árbol caído. Si una persona está en esta condición, si usted verdaderamente es un hijo de Dios o una hija de Dios, tiene que orar por ese hermano, por esa hermana y estar pendiente que no vaya usted también a caer. Mire, hermana Karen, algunos son tan cínicos, ¿verdad? Que llegan y te dicen, te tengo un chisme. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Que te han dicho también a ti, que te han dicho, te tengo un chisme. Tú no sabes la última. Mira cómo entra. Porque dice la Biblia que el chismoso entra con vocablo suave. Entonces dice, tú no sabes la última. O sea, no llegan de una vez sino que con esa mala intención, Tú no sabes la última. Oye, cualquiera, entonces llega el otro que como le viene ese vocablo suave, eso es melodía. Y entonces dice, ¿y cuál es la última? ¿Me entiendes? Dime cuál es la última. Tú no sabes que fulano de tal cayó con fulanita de tal y ya están descubiertos y estaban en el hotel tal y no sé qué más y parece que está preñada y parece que, hermano, una persona que anda en eso, hermano, yo te voy a decir una cosa. Mira esta cita, pastor, de Léalo, Salmos, por favor. Salmos 15, del 1 al 5, dice, los que habitan en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Una pregunta. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Porque obviamente el hacer esto es hacer maldad. Hacer maldad. A su hermano, claro, a su hermana. Claro que sí. Mira, la mentira y el chisme son hermanos. Así es. Qué cosa tan terrible. Cosa tan espantosa, hermano. Y la Biblia dice que todos los mentirosos, en Apocalipsis capítulo 21, el verso 8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire este, pastor, Proverbio 11:13. Dígalo, hermana Karen. El que anda en chisme descubre el secreto, obviamente. Amén. Más el de espíritu fiel lo guarda todo. Mira, fíjate tú tan tremendo esto de que guarda el secreto, que hay personas que son tan chismosas que le dicen Radio Rumbo o Radio Bemba. Y hay personas que se le acercan y le dicen algo y le dicen eso, mira, es un secreto. Y basta con que le digan eso para que esa persona diga, esto es lo que tengo que divulgar. Porque es chismoso. Porque el chismoso está esperando que le digan eso. Mira, esto es un secreto. ¡Wow! Basta que usted le diga que es un secreto para que vaya por todas las casas diciendo, mira, te voy a decir algo. Me dijo que era un secreto, pero te lo voy a decir a ti porque tú eres mi amigo. Y ven aquí, te digo a ti, te lo digo a ti, te lo digo a ti. Se enteró todo el vecindario, todo el barrio, se enteró todo el pueblo, toda la ciudad, se enteró porque cayó ese supuesto secreto, cayó en las manos de alguien chismoso o chismosa. Qué terrible. Una mujer chismosa, qué terrible. Peor aún, un hombre chismoso. Y el chisme es un pecado de muerte, amados hermanos, porque automáticamente comete otros pecados que precisamente lo habla la palabra del Señor, como por ejemplo la mentira,
como por ejemplo lo que hablamos acá, las murmuraciones, ¿entiendes? Eso sí es feo, Sembrar ¿no? cizaña, porque el chismoso es experto sembrando cizaña entre hermanos. O sea, es experto. Tiene un doctorado en sembrar cizaña. Es impresionante. Cuando un chismoso, mire hermano, es que donde hay chismoso no se apaga el fuego, ¿no? Así es correcto. Así, algo así dice la palabra del Señor. Sí. Y dice que eso está encendido permanentemente, porque es que el chismoso tiene todo encendido. Así es. Es una cosa bárbara, Amén. amado hermano. Así que ya le estoy hablando de dos pecados que son facilitos de cometer y que las personas lo pueden cometer. Mira, al que le gusta el chisme y la mentira y todo eso, le encantan estos programas que pasan en la televisión que son de chisme, de farándula. Mira, una persona chismosa se sabe la vida hasta de los artistas. Qué cosas tan tremendas. Y como que si esa fuera vida de ellos. Le saben hasta la edad de los artistas, le saben todo. Todos esos chismes se lo saben ellos. Es impresionante la cantidad de situaciones que se ven involucrados estas personas chismosas. Es correcto. ¿Tienen otra palabra por allí? Amén. Por eso que la palabra de Dios es tan poderosa, ¿verdad? Y es una tremenda bendición cuando estamos listos, ¿verdad? Para leer la poderosa palabra del Señor. Vamos a leer aquí una cita bíblica que está en Efesios 4:29. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Voy a leer, por favor, Juan capítulo 8 y el verso 44. Si tiene una Biblia, por favor, búsquelo, amado hermano, y déle pulgar arriba. Juan 8:44. Juan 8:44. Mira lo que dice, en el nombre glorioso de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Padre de toda mentira. Así es. Amados hermanos, todo mentiroso es hijo del diablo. Así es. Una persona tiene que decir la verdad. La verdad nos hace libres. La mentira te condena. Entonces hay que decir la verdad, hermano, así duela. Así sea una cuestión que bueno, cruda. Pero hay que decirlo, prefiero una cruda verdad. Prefiero que me duela una verdad antes de que me alivien con una mentira. Hermana Karen, ¿qué prefiere usted? La verdad. Así te duela. Así duele porque la verdad duele muchas veces. Muchas veces duele. Por supuesto. Porque uno va a estar con ese cuento de que mintiendo. Si sabe que la mentira no es de Dios, sino que es del diablo. Pero la verdad es de Dios. Claro, la verdad hay que saberla decir también. Uno tiene que decir la verdad, pero saberla decir. ¿Entiendes? Sepa decir la verdad, pero diga la verdad. Siempre. Amén. Gloria al Señor. No mienta. Porque todo mentiroso es hijo del diablo. Deja el chisme. Porque el chisme es del diablo. Pero mira este pecado, que es facilito de cometer. Y es el primer pecado que se cometió aquí en esta tierra. Cometieron a Adán y Eva. La desobediencia. Yo sabía que la desobediencia es facilito. Una gente que tú le dices algo. Mira, a mí me han pedido consejo. Han ido hermanos. Y la hermana Carmen que está conectada es testigo de eso, lo que estoy hablando. Hay hermanos que han ido a pedirme consejo a la casa pastoral. Y después que le doy el consejo y me hacen invertir 1, 2, 3 horas, 4 horas de nuestro tiempo ahí dándole ese consejo. Salen del templo, de la iglesia y hacen lo contrario de lo que nosotros le dijimos. Más rápido que nunca. Más rápido que inmediatamente, como dice el hermano Jesús Guzmán.
Ah, hermano Jesús, más temprano que rápido. Me piden un consejo. ¿Para qué me pediste el consejo? Que eres desobediente. No, pastor, dígame, por favor. Hay algunos que me han dicho, corríjame. Corríjame. Cuando tú lo corriges, bueno, de una vez se molesta. Así es. Gente desobediente que tú le dices, no te metas por ahí, y por ahí se mete. Tú le dices, inspirado por Dios, con la convicción del poder de Dios, con la convicción del Espíritu Santo, dice más pronto que rápido. Hacen lo contrario más pronto que rápido. Sí. Tú le dices, no te metas por ahí, y por ahí se meten de cabeza. Qué cosa tan terrible, hermano. Y después que, ay, pasó, tiene razón. Se meten de cabeza, se meten así, ¡pum!, de cabeza por ahí. Tú le dices, no te metas por ahí, hermano, no te metas. Se mete. ¿Eso cómo se llama eso? Desobediencia. Desobediencia. Es que los niños desde pequeños son eso, o sea, es una cosa tremenda. Mira, hermano, tú le dices a la gente, hablando por lo menos de la economía de la iglesia, tú le dices, hermano, el diezmo te favorece pagarlo. No creas a la gente que te dice que no lo pague. Págalo para que usted vea que los cielos se le abren. Y no te obedecen y se estrellan y andan en la ruina. ¿Entiendes? Porque son desobedientes, no obedecen. La desobediencia, hermano, los lleva a la muerte. Así es. La desobediencia trae maldición. La obediencia trae bendición. O sea, la gente que obedece es bendecida. Amén. Pero la gente que desobedece cae en una maldición terrible. Porque, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? Yo siempre se lo digo. Lo que pasó allí, que el Señor le dijo, mire, de ese árbol que está ahí, ¿verdad? Que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ustedes pueden comer todos los árboles que ustedes quieran aquí, todos los frutos, pero de ese árbol no comas. Porque el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Se lo dijo clarito. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. El que Dios no está jugando. Con Dios las cosas no son jugando, no es un juego. Cuando Dios le dijo, mire, de ese árbol no coma. ¿Qué fue lo que hicieron? Comieron. Desobediencia. La desobediencia es el pecado más fácil de cometer. Que la gente desobedece. Tú dices, hermano, cuidado, no haga eso, y lo hace. La desobediencia, amados hermanos, es una cosa tan terrible. ¿Verdad? Que el Señor dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si eliges ser obediente, vas a ser bendecido. Pero si eliges la desobediencia, bueno, te estrellaste. Hay gente que no quiere creer, porque son desobedientes. Y entonces son desobedientes y andan juzgando y señalando al que cayó en adulterio, al que cayó en fornicación. Y eso de que la desobediencia es un pecado tan terrible como la fornicación y el adulterio. Igualito. Igualito. Va para el infierno el que comete adulterio y no se arrepiente, el que comete fornicación y no se arrepiente, y el que desobedece y no se arrepiente. Todo el mundo va al infierno, al lago de fuego, la eternidad, si no se arrepiente. O sea que sí, la desobediencia es un pecado de muerte, hermano. Así que ese pecado de la adulterio y fornicación no son los únicos pecados que existen, hermano. Sáquese eso de la cabeza. Sáquese de la cabeza cuando se dice fulano de tal cayó en pecado. Sáquese de la cabeza puro sexo. La gente tiene en la mente puro sexo. Puro sexo es lo que tiene la gente en la mente. O sea, la gente piensa que no hay más pecado, sino los pecados sexuales. Eso es lo que piensa la gente. Así es. Eso de que hay gente que está en pecado de chisme, no se está dando cuenta que está metido en un tremendo paquete con Dios, está metido en un chisme terrible. Están en pecado de desobediencia y no se dan cuenta que están en pecado de desobediencia. Cuando están obedeciendo a Dios, están metidos en un problemón con Dios. Hay gente que está mintiendo y creen que están bien con Dios porque ellos no están en adulterio y fornicación, y son unos mentirosos de oficio. Amén. Son unos mitómanos que no duermen pensando la mentira que van a decir al día siguiente.
Así es. Por allá por la casa había uno que le llamaban el perro cobero, así le decían. Perro cobero. ¿Y por qué le decían así? Porque ese hombre era unas mentiras que se las creía nada más él. Una cosa impresionante, amados hermanos. Se inventan unos cuentos, pero bueno, una película. Una película, sí. Que solamente esa película de terror se la creen ellos. ¿Ah? Una cosa impresionante, hermano. De verdad se lo digo. Entonces, estos pecados son pecados que son de muerte. Amén. Y la gente la comete a diario y piensa que no pasa nada. No, no pasa nada, yo estoy bien. Yo estoy sabroso. La cosa está buena, ¿verdad que sí? Ya te he hablado de tres, te he hablado de chisme, mentira, desobediencia. Otro pecado también que es pecado. Y que la gente a veces no lo ve así. La envidia. La envidia es un pecado, hermano. La envidia es un pecado. Hay un versículo en la Biblia que dice que por envidia entregaron a Jesús. El mismo Pilato, el mismo Poncio Pilato, ¿verdad? Este hombre sabía que por envidia habían entregado al Señor Jesucristo. La envidia es un pecado. No tiene que estar envidiando a nadie. ¿Sabe por qué hay gente que envidia? Porque le falta éxito. Porque le faltan triunfos en su vida. Se ve a otro que triunfa. Y como lo está viendo triunfar, entonces le nace la envidia en su corazón. Así es. La envidia es un pecado. Es mala. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que la envidia es carcoma de los huesos. ¿Verdad que sí, Manacari? Correcto. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Sí, Señor, sí lo dice. Si la Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos, quiere decir que es un cáncer terminal de hueso. Es correcto. Mire, Eclesiastés, pastor, Eclesiastés 4:4. Dígalo. Dice en el nombre de Jesús. Ajá. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Ajá. ¿Qué le parece? Todo trabajo, toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre hacia su prójimo. Ese sentimiento de envidia dentro de una persona es pecado. Es un pecado como que si estuvieras en fornicación. Sí, señor. Es un pecado como que si estuvieras en adulterio. Es un pecado como que si estuvieras en idolatría, hechicería. ¿Me entiende? Para que usted vea lo amplio que es esto, pecado que la gente comete y no sabe que está pecando. Por ejemplo, la hipocresía. ¿Cómo la ves? La hipocresía. Uno de los pecados que cometían muchos los fariseos y que fueron reprendidos severamente por el Señor Jesucristo con respecto a este pecado de la hipocresía. Hay gente hipócrita que piensa que eso no es pecado. Sí. Simulan ser tus amigos. Te dan la mano y te dicen, Dios te bendiga, hermana Karen. ¿Cómo está, hermana Karen? Y anda después por detrás hablando mal de la hermana Karen, murmurando acerca de ella. Le entierran el cuchillo. ¡Chum! Unos hipócritas. O sea, simulan algo que no sienten. Eso es hipocresía. Y la hipocresía es un pecado. De hecho, a los mismos fariseos, el Señor Jesucristo le dijo: ustedes lo que son unos hipócritas, fariseos. Tumba emblanquecida. Tumba emblanquecida. Ustedes le ponen a los demás una carga que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Son unos hipócritas. O sea, el Señor Jesucristo fue contundente con la hipocresía de la gente. La hipocresía es un pecado. Usted no tiene por qué estar siendo hipócrita con nadie. Yo prefiero saludar a una persona seca. ¿Cómo está? Así. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero conmigo no vas a amistad porque yo no soy amigo tuyo.
No, ay, ¿cómo estás tú? La sonrisa fingida y una hipocresía. No, no sea hipócrita. ¿Me entiende? No puede caer usted en ese terreno.